La caverna del emprendedor. Más de medio centenar de ataques por parte de los hutíes, que son un grupo insurgente de Yemen, a embarcaciones que atraviesan el Mar Rojo. El Mar Rojo es la puerta de entrada al canal de Suez. Esto ha hecho que las principales navieras del mundo, que llevan nuestras mercancías, interrumpan sus operaciones por esta vía. La crisis está amenazando a nada menos que 135.000 millones de euros en intercambios comerciales entre Europa y Asia, además de ser la ruta más utilizada para el transporte de petróleo. Si esta crisis se mantiene unos 2 meses, se estima que se acabará notando en los precios y en la inflación, puesto que los costes de transporte pueden incrementarse hasta en el 100% al tener los barcos que rodear África por el sur. Tema geopolítico complicado que vamos a traducir para cuñados. Exacto. Bueno, esta es la noticia. Situación complicada, al final, para los que igual no tenéis muy claro en qué afecta esto. Bueno, gran parte del comercio que viene hacia Europa cruza por el canal de Suez en vez de dar la vuelta por el sur de África. ¿Por qué? Porque esto ahorra a los barcos, sobre todo a los que salen de la zona de la península de Arabia, entre 15 y 20 días de viaje y les ahorra entre 18 y 25.000 kilómetros. Esto es una barbaridad que puede implicar mínimo el 60% del gasto de combustible. ¿Vale? Prácticamente el 15%, ya no hablamos del comercio Europa-Asia, sino el 15% del comercio marítimo mundial pasa por este mar. Y ahora mismo se estiman, aunque depende del sitio donde lo lees, dicen una cosa u otra, pero se estima que los fletajes, o sea, los envíos desde Shanghái, se han triplicado en coste. Entonces, no es un problema menor. De hecho, Estados Unidos ya está lanzando su propia coalición militar para poner orden en la zona. Situación complicada, ¿eh? A ver, hay muchas variables. También hay que tener en cuenta un poco, yo en estas cosas siempre soy un optimista irrecuperable. Hay que tener un poco en cuenta dónde venimos. Los costes por contenedor, como decías, Alberto, se han triplicado. El contenedor de 40 pies creo que ahora está a unos $4.600 cuando viene de estar a 1.500. Pero es que con la crisis logística que generó la pandemia del coronavirus llegó a estar a 14.000. O sea, aún estamos, por lo que muchos expertos, entre los cuales yo no me incluyo, apuntan, aún estamos lejos de tener un verdadero problema, aunque todo depende del tiempo que dure esto. Para España, para nuestra Españita y concretamente para la región mediterránea en la que nosotros vivimos, hay tanto de amenaza como de oportunidad, porque ahora la entrada al Mediterráneo de los barcos que llegan desde Asia y que tienen que bordear África es el estrecho de Gibraltar. Entonces parece que en el puerto de Valencia, en Algeciras, en Barcelona, ya se está notando un aumento de actividad, porque pasan a ser los puertos en los que estos barcos hacen escala en detrimento de clásicos como el puerto del Pireo. Parece que por ahora los analistas están más o menos tranquilos, aunque insisto en que depende del tiempo que dure esto. Lo que tú bien dices, depende del tiempo que dure esto. Al final, es verdad que con la crisis del coronavirus, aunque no sé si debería decir esta palabra para que no nos bloqueen, y toda la política de cero COVID de China, donde cerraban prácticamente China, como tú muy bien comentas, los costes de transporte se multiplicaron por muchas veces y eso fue parte además de todos los problemas de desabastecimiento en tema chip que en principio parecía que se habían solucionado.
No era solo por un tema de transporte, el tema de desabastecimiento. Sí. Pero claro, esto es un poco como despertar de los peores sueños, ¿no? Acabamos de salir de una, luego llegó una guerra, luego otra, ahora esto. Creo que esto a medio plazo está afectando a la globalización y lo que ahora llaman desglobalización, ¿no? O sea, cada vez te das cuenta de que es más insensato depender un poco solo de Exacto. productos de la otra esquina del mundo porque no sabes qué puede pasar entre medias, ¿no? Ya no solo que tengas problemas con el productor, sino lo que puede ocurrir en ese transporte. Es que quizá antes fuimos un poco ingenuos, ¿no? Estuvimos muchos años con la producción deslocalizada y nunca pasaba nada, ¿no? Entonces era un modelo económico o era un modelo de producción o logístico que necesariamente implica que nunca ocurra nada en rutas de miles de kilómetros y que ese equilibrio, que quizá ahora nos estamos dando cuenta que era más frágil de lo que pensábamos, se mantuviera indefinidamente. Entonces, a lo mejor cabe empezar a preguntarse si merece la pena volver a producir cerca, aunque sea un coste superior, e interpretarlo como una prima que uno afronta por eliminar determinados riesgos. Es cierto que en 3 años está pasando de todo. Esa pandemia de la que usted me habla, la guerra el conflicto armado de otro país que supongo que tampoco podremos mencionar para que no nos cierren el canal. Y ahora esto. Son 3 años de acontecimientos muy disruptivos, como se dice ahora, muy traumáticos, frente a 20 años antes en los que nunca había pasado nada. Pero bueno, este es el riesgo de trabajar, que tu esquema logístico y de distribución y de abastecimiento incluya ese tinglado, esas distancias, ese equilibrio tan fino. Claro, al final, más que entrar en esta crisis particular de la que honestamente me declaro bastante desconocedor, no sé exactamente qué pasa ni por qué pasa, simplemente es el hecho de, oye, un grupo insurgente de un país pequeño a 5.000 kilómetros de aquí puede afectar a que ya no solo que tu coche tenga o no tenga gasoil, sino a que las cosas que vienen de China, que es prácticamente el 80% de lo que compramos probablemente, no lleguen o aumenten de coste. Entonces, al final, yo creo que es un poco abrir los ojos o intentar que todos veamos que todo es el equilibrio es mucho más delicado de lo que De lo que ha parece. parecido. Sí. De lo que ha parecido mucho tiempo, ¿eh? Sí. Correcto, ahí hay un equilibrio que se sostiene, que bueno, que no pasaba nada porque todo se sostiene, pero que una ruptura, como hablan en las redes eléctricas, ¿no? Una ruptura del 2% de la red eléctrica deja sin luz a todo un país. Pues bueno, aquí estamos viendo lo mismo, ¿no? Un pequeño problema en un punto particular, puede afectar a el 15% del comercio mundial. Sí. Entonces, claro, es un poco abrir los ojos sin meternos mucho más en lo que es esta situación. O sea, ya a partir de ahí podríamos hablar si hubiésemos tenido más tiempo para informarnos de por qué se están quejando, por qué están atacando a barcos. Bueno, un poco hemos leído sobre eso, pero bueno, tiene algo que ver con lo que está pasando un poco más arriba en Israel, pero bueno, ahí está. Bueno. Pero bueno, Creo que deberíamos despedirnos de todo el mundo porque hemos mencionado un determinado virus, conflictos armados, bueno, nos van a cerrar. Bueno, ya está. Gracias a todos. Gracias. De todos los modos, lo estamos intentando hacer con mucho respeto y reconociendo que no tenemos ni idea de políticamente lo que está pasando ni quién tiene razón. O sea, simplemente cómo puede afectar a la economía, que ahora que parece que
la inflación estaba entrando, fuera como fuese, un poco bajo control o no estar tan desbocada, esto, si no se soluciona en unos meses, puede hacer que los productos de importación vuelvan a subir de precio, que el gasoil, la gasolina, el petróleo, pero bueno, gasoil, gasolina, el gas, todo lo que usamos para coches y para calentarnos y para generar electricidad vuelva a subir de precio y que volvamos a escuchar en el telediario, oye, la electricidad otra vez en máximos, la gasolina otra vez en máximos. Sí. Así que bueno, este es el tema de las últimas semanas. Ya veremos cómo se desarrolla, pero cada vez se nos acumulan más cosas encima.